Comenzó como cualquier día normal en las vacaciones escolares, pero terminó en horror y tragedia. 3 niñas inocentes fueron asesinadas en un ataque frenético con cuchillo. Cuando salí, él tenía en sus brazos a una niña como de 6 años, cubierta de sangre, tratando de salvarla. B.B. King, de 6 años, era hija de Lauren y Ben King. Y era una niña dulce, amable y llena de energía, que rebosaba alegría y amor. También tenía una hermana, que era 3 años mayor que ella, con quien compartía un lazo increíble. Alice de Silva Aguiar, de 9 años, era hija de Sergio y Alexandra, y era una niña curiosa que nunca olvidaba los detalles de las cosas. Ella era perfecta a los ojos de sus padres y también era una niña segura de sí misma, amigable, juguetona, respetuosa y empática. Alice adoraba a los animales, ver películas, comer palomitas de maíz y acurrucarse con sus padres mientras lo hacía. Luego estaba Elsie Dot Stancombe, de 7 años, quien estaba llena de amor y también era una niña decidida, amable y dulce. Le encantaba ser porrista, bailar, platicar, ir a fiestas y se decía que era sabia para su edad. Elsie también era una Swiftie muy dedicada, que si no sabes, es una fan de Taylor Swift. Este amor por Taylor Swift era algo que estas 3 chicas jóvenes compartían y también fue lo que las reunió la mañana del 29 de julio de 2024. Todas estaban asistiendo a una clase de baile con temática de Taylor Swift, que se estaba llevando a cabo en un estudio comunitario conocido como Heart Space en Southport, Reino Unido. Este espacio normalmente albergaba clases de yoga, baile, embarazo y clases para bebés y niños pequeños. Esta clase en particular con temática de Taylor Swift era un taller de yoga, baile y creación de pulseras que estaba inspirado en la música del artista. El taller estaba dirigido a niños de 6 a 11 años y se había agotado más de una semana antes, con 26 niños inscritos en la clase. Poco antes de que las niñas fueran recogidas por sus padres a las 11:45 am, ellas estaban sentadas alrededor de una mesa haciendo pulseras. Al mismo tiempo, una persona enmascarada y encapuchada entró por la puerta principal del edificio, que estaba desbloqueada por razones de seguridad contra incendios. Y él subió directamente las escaleras hasta el estudio donde estaban las chicas. Esta persona luego comenzó a moverse por el cuarto, mientras permanecía completamente en silencio. Y empezó a apuñalar a las niñas al azar. Tenía un cuchillo de 20 centímetros en su poder. Muchas de las niñas y las maestras en el salón, incluida la maestra de baile Leanne Lucas, al principio no tenían idea de lo que estaba pasando. Leanne no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que ella misma fue apuñalada en la espalda 5 veces. Ella inmediatamente comenzó a tratar de proteger a las niñas de este maniático y las sacó del lugar por la salida de emergencia. Mientras las niñas corrían fuera del estudio, el hombre armado las perseguía, apuñalándolas por la espalda. Una niña fue jalada de regreso al interior y apuñalada varias veces. Por suerte, al final pudo salir del edificio y se desplomó en el suelo. Un hombre llamado Jonathan Hayes, que trabajaba en una oficina en el mismo edificio, corrió al estudio de baile, donde escuchó que los niños empezaban a gritar. Y se encontró con el individuo enmascarado que estaba junto a un niño. Jonathan se había retirado a su oficina, pero fue seguido por el atacante, quien luego lo apuñaló en la pierna, haciéndolo colapsar en el suelo. Al mismo tiempo, miembros del público intentaban ayudar a los niños que escapaban del edificio. Un hombre comenzó a administrar RCP a la pequeña Alicia, mientras que otro hombre entró corriendo al edificio donde había visto al hombre con el cuchillo. Íbamos manejando por la calle Hart y de repente él dijo que frenó en medio de la carretera. ¿Y viste eso? Le dije que no. Él echó la camioneta en reversa y entonces todo lo que vi de mi lado fue literalmente la mitad de la cabeza de una niña colgando del costado de un auto. Así que me bajo del auto y me acerco a ella y solo le pregunto si está bien y ella solo parecía completamente en shock. Tenía sangre por todo el cuerpo y solo me gritó. Ella dijo, está matando niños allá, está matando niños allá. Solo miré a Martín y estábamos completamente en shock. Simplemente no sabíamos qué pensar, no sabía qué hacer. Pero al ver a esta mujer se veía realmente mal y yo simplemente sabía que, ya sabes, era una situación muy mala. Así que Martín y yo empezamos a caminar hacia el lugar que ella señaló. ¿Y qué tan lejos está ella del lugar que está señalando? Ella está en la parte alta del camino, recargada en el auto. Había más personas al final del camino, pero en ese momento estábamos tan concentrados en esta chica que no vimos que había más gente allá abajo. Solo escuchamos a esta chica gritándonos que este tipo estaba apuñalando niños en ese lugar.
Así que empezamos a caminar hacia allá, empezamos a bajar y luego comenzamos a correr hacia el lugar que ella está señalando y ella se levanta. Es como si hubiera usado toda su energía para señalarnos dónde estaba pasando esto y luego se desploma completamente en el suelo. En ese caso vamos a asegurarnos de que ella esté bien. Y también estaba hablando por teléfono con la policía al mismo tiempo, que es cuando le quité el teléfono y yo estoy hablando con la policía. Martín se está asegurando de que ella esté bien. Empiezo a correr hacia esta dirección, que obviamente es donde está pasando esto, donde estos niños están en el estudio de baile. Y estoy corriendo, llego al estacionamiento y mientras corro hacia el auto, mientras corro hacia la puerta, hay un auto con una mujer dentro y ella está tocando el claxon y me está gritando que me acerque. Así que corro directamente hacia el auto. Y es solo una mujer de mediana edad y supongo que uno de sus hijos está herido. Su hijo está en el asiento del pasajero. Y luego en la parte de atrás hay como 4 o 5 niños más, todos en la parte trasera, cubiertos de sangre. Era como una escena de lo que verías en una película de desastres, honestamente. Y ella solo me miró, la mujer, y me dijo, honestamente, amor, solo quiero asegurarme de que estos niños estén a salvo. Solo voy a estacionarme en la carretera. Por favor, ¿puedes sacar a esta niña? Así que abro la puerta del lado del conductor. En el lado del conductor, detrás del asiento del conductor, abro la puerta y honestamente hay una niña, Will. Eso probablemente se quedará conmigo toda mi vida, por el resto de mi vida, y ella estaba completamente aturdida. No puedo explicarte lo horrible que es lo que vi, pero en ese momento simplemente ni siquiera sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Solo quería sacarla del auto e intentar ponerme a salvo, así que acabo de sacar a esta chica del auto y corrí hacia la carretera y simplemente he estado, porque estábamos ahí desde el principio, ¿ves? Así que solo había unos pocos miembros del público y lo principal en ese momento específico era como todavía hay más, como que esto realmente está pasando y hay personas ahí dentro porque ahí dentro es donde habían estado, de ahí habían salido. Así que al principio solo quería sacarla del auto e intentar llevarla a un lugar seguro, pero no sabía dónde era seguro, si eso tenía sentido. La policía fue contactada por la instructora de baile, Leanne, a las 11:47 am, solo 2 minutos después de que el ataque comenzara. Y los oficiales llegarían a la escena solo 10 minutos después. Luego entraron al estudio con una pistola eléctrica y encontraron al atacante de pie sobre el cuerpo de Bibi. Todavía tenía el cuchillo en la mano y cuando se le ordenó soltar el arma, lo hizo y fue arrestado. La policía encontró a la otra instructora de baile, Heidi Little, escondida con una de las chicas en el baño. Nuestros servicios de emergencia declararon rápidamente un incidente mayor y se trajeron 13 ambulancias, el servicio de bomberos y 3 ambulancias aéreas médicas. Tanto B.B. King, de 6 años, quien tenía 122 heridas de arma blanca, como Elsie Dot Stancomb, de 7 años, quien tenía 85 heridas de arma blanca, fueron declaradas muertas en el lugar. Otros 9 niños, incluyendo a Alice de Silver Aguar, de 9 años, así como 2 adultos más, fueron llevados al hospital, todos en estado crítico. La pequeña Alice fallecería al día siguiente. Tenía múltiples heridas de arma blanca en el cuerpo, además de una lesión grave en la cabeza. Ahora, antes de que la policía identificara públicamente al atacante, ya circulaba desinformación en línea sobre la identidad del sospechoso. La gente tenía la impresión de que el monstruo que había apuñalado a todos estos niños y a 2 adultos era un inmigrante y solicitante de asilo, y pronto comenzaron a protestar. Aunque muchas personas simplemente estaban enojadas porque las autoridades no habían hecho lo suficiente para proteger a estos niños de este brutal ataque antes de que ocurriera. Algunas de las protestas que estaban ocurriendo rápidamente se volvieron violentas, con muchas personas gritando, "Queremos recuperar nuestro país", e incluso vandalizando una mezquita. La razón por la que la identidad del asesino no se reveló públicamente de inmediato fue porque tenía menos de 18 años y, por lo tanto, su identidad estaba protegida por los tribunales. Sin embargo, esto terminaría siendo revocado solo 5 días después del ataque y su nombre fue dado a conocer al público. Y ese nombre era Axel Rudukavana, y solo tenía 17 años, pero no era un solicitante de asilo. En realidad, él había nacido en Gales, hijo de padres ruandeses que previamente habían inmigrado al Reino Unido buscando asilo para escapar del genocidio de Ruanda. En la mañana del ataque, poco antes de las 11:45 am, vieron a Axel llegar al Hart Space en taxi, el cual había reservado bajo el nombre falso de Simón. Él se bajó del vehículo sin pagar la tarifa, caminó un poco y luego entró al edificio. El número 34 fuera... Sí, siempre cobro tus autos, amigo. Hace una semana ese hombre.
Tras su arresto, Axel fue acusado de 3 cargos de asesinato, 10 cargos de intento de asesinato y posesión de un objeto punzocortante. Posteriormente, fue acusado por separado bajo la Ley de Armas Biológicas de 1974 y la Ley de Terrorismo de 2000. Esto ocurrió después de que la policía registrara su habitación y encontrara suficiente ricina escondida en una caja debajo de su cama, como para matar a hasta 12,000 personas. También se descubrió que Axel tenía en su poder un estudio militar de un manual de entrenamiento de Al-Qaeda. Cuando la policía revisó su computadora portátil, descubrieron que Axel tenía una obsesión con la limpieza étnica. También había hecho búsquedas sobre temas como la guerra, la Alemania nazi, la violencia relacionada con el budismo en Sri Lanka, la limpieza de clanes en Somalia, el genocidio en Ruanda, víctimas de tortura, relatos de decapitaciones y caricaturas que muestran violencia gráfica. También se dijo que tenía un odio severo hacia todas las personas blancas, creyendo que deberían estar muertas. Poco después de su arresto, el maniático se jactó de lo que les había hecho a esos pobres niños inocentes, diciendo: «Me alegra que esos niños estén muertos. Me hace feliz». Además, le dijo a la policía, muy feliz, 6 años de edad. Refiriéndose a Bibi, también dijo: «Es bueno que estén muertos. Sí, no me importa. Me siento indiferente». Como ya había dicho antes, hubo muchas señales de advertencia en el pasado de Axel de que era un psicópata completo. La policía, así como las autoridades antiterroristas, ya habían tenido interacciones previas con él y sabían todo sobre sus pensamientos perturbadores. A mediados de 2019, cuando Axel tenía solo 13 años, llamó a Childline, que es una línea de ayuda que ofrece asesoramiento a jóvenes menores de 19 años en el Reino Unido. Luego les preguntó qué debía hacer si quería matar a alguien. Al día siguiente, explicó que quería matar a un estudiante de su escuela que lo había estado acosando, y este incidente fue remitido a la policía. Cuando las autoridades lo visitaron poco después, admitió que había llevado un cuchillo de cocina a la escuela en 10 ocasiones diferentes con la intención de usarlo. A solo unos días de esta llamada a Childline, Axel fue expulsado permanentemente de su preparatoria. Luego fue enviado a un centro educativo especializado y solo un mes después lo encontraron buscando tiroteos escolares en Estados Unidos, mientras estaba en la clase de informática. Esto fue reportado a las autoridades de Prevent, que es un programa del Reino Unido enfocado en prevenir que las personas se conviertan en terroristas. Pero después de que los oficiales lo entrevistaron, no catalogaron a Axel como un caso de riesgo porque no tenía una ideología firme. Un mes después de eso, Axel regresó a su antigua preparatoria de la que había sido expulsado y llegó armado con un palo de hockey. Entró al salón de clases, atacó a otro alumno, le rompió la muñeca y tuvo que ser sometido por miembros del personal. La policía después encontró un cuchillo en su mochila y lo arrestó bajo sospecha de agresión por alguna razón en vez de agresión y portar un objeto punzocortante. Axel se declaró culpable de los cargos y esto le valió antecedentes penales con solo 13 años. Además, participó en un programa de rehabilitación enfocado en delitos con cuchillos y conductas delictivas, el cual completó en 2021. A Axel también le diagnosticaron autismo en febrero de 2021. Ese mismo mes, nuevamente fue reportado a las autoridades antiterroristas de Prevent. Esto fue después de que publicara en Instagram sobre el difunto dictador libio, Muammar el-Gaddafi, pero este caso se cerró sin que nunca se reunieran con Axel. 2 meses después de eso, Axel fue reportado a Prevent una vez más, cuando su maestra notó que estaba buscando información sobre el ataque en el puente de Londres de 2017, y de nuevo, las autoridades no lo visitaron en persona y no se tomó ninguna medida adicional. Desde noviembre de 2021 hasta el momento de los apuñalamientos, la policía fue llamada a la casa de Axel al menos 4 veces por sus padres, ya que el comportamiento del adolescente se volvía cada vez más errático. En noviembre, Axel le dio una patada a su padre y dañó su auto durante una discusión. Luego, en marzo siguiente, después de que su madre lo reportara como desaparecido, lo encontraron en un autobús negándose a pagar su pasaje y tenía un cuchillo en su poder. Pero en lugar de arrestarlo, lo que habría sido su segundo arresto por un delito con arma blanca, las autoridades llevaron a Axel a casa con su madre y le dijeron que mantuviera los cuchillos fuera de su alcance. Solo unas semanas después de eso, la policía regresó a la casa donde Axel vivía con sus padres. Esta vez fue porque se enfureció después de que su padre le prohibiera usar su computadora portátil. Sus padres seguían pidiéndoles ayuda a los oficiales por el comportamiento de Axel, pero parece que no tenían una buena solución para eso. Mientras tanto, Axel estaba haciendo planes en su habitación para un ataque.
Había comprado semillas de ricino, embudos, frascos y gafas de seguridad en Amazon e hizo que se los entregaran a un vecino que no sospechaba nada. El cuchillo que Axel había usado para matar a las 3 chicas también había sido comprado en Amazon y entregado en la casa. Esto a pesar de que, técnicamente, necesitas tener al menos 18 años para hacer una compra así, pero él solo tenía 17 en ese momento. Pero, al parecer, las autoridades no pudieron ver el historial de Axel con Prevent, porque esa información se guardaba en un sistema separado y solo era accesible para funcionarios de contraterrorismo. Tiene sentido. Para febrero de 2023, Axel había dejado de asistir a sus servicios de apoyo de salud mental y no había ido a la escuela en casi un año. Había estado pasando cada vez más tiempo en casa, en su cuarto, con su tableta y cayendo en una espiral de oscuridad. Solo una semana antes de que apuñalara a Bibi, Elsie y Alice hasta la muerte el 22 de julio, Axel había reservado un taxi usando un seudónimo para que lo llevara a su antigua preparatoria, Range High School. Ese día llevaba el mismo atuendo que usó el día del ataque, una sudadera con capucha verde y una mascarilla quirúrgica. Pero su padre lo vio antes de que saliera de la casa y le rogó al taxista que no llevara a Axel de regreso a su preparatoria. Finalmente, Axel regresó a su casa y no se subió al taxi. Pero si su padre no lo hubiera detenido ese día, probablemente su ataque habría sido dirigido a los estudiantes de esa escuela. Así que Axel claramente nunca ocultó sus obsesiones oscuras al mundo, y varias personas parecían estar preocupadas por él también, incluyendo a sus compañeros de clase. Pero o nunca lo tomaron en serio, o nadie, incluyendo a las autoridades, sabía exactamente qué hacer con él. Aunque pensarías que, con lo preocupados que estaban los padres de Axel, ya sabes, ya que llamaron a la policía varias veces pidiendo ayuda, habrían monitoreado un poco mejor lo que estaba pasando con él dentro de su habitación. Después de su arresto, una revisión de emergencia concluyó que Prevent había seguido los procedimientos correctos en ese momento. Se programó un juicio para Axel en enero de 2025, pero justo antes de que comenzara, él se declaró culpable de los 16 cargos en su contra. Al inicio de su audiencia de sentencia, Axel pidió 2 veces en voz alta servicios médicos, diciendo que tenía dolores en el pecho. Pero la jueza le dijo que se detuviera o sería retirado de la sala del tribunal. Luego, Axel fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 52 años. Aparentemente, si hubiera tenido 18 años en ese momento y solo le faltaban unos días para cumplirlos, cabe mencionar, le habrían dado una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Aunque la jueza dijo que es probable que nunca sea liberado, y sinceramente espero que no, porque eso ni siquiera debería ser una posibilidad. Claramente haría algo así de nuevo. En la corte, una de las chicas que fue apuñalada por Axel, pero que terminó sobreviviendo, habló y dijo que ese día sabía que estaba corriendo por su vida. Ella recuerda haber empujado físicamente a sus amigas que todavía podían correr mientras huían por las escaleras. Axel estaba muy cerca detrás de ellas. Ella diría en la corte a su casi asesino: «Supe por tus ojos que querías intentar matarnos a todas». Otra niña que había sobrevivido ese día había sido apuñalada 30 veces. La llevaron en helicóptero a un hospital donde los doctores la operaron durante 6 horas tratando de salvarle el uso de la mano, los dedos y el brazo. Esta niña también había visto morir a 2 de las niñas. En un momento de su recuperación, les dijo a sus padres que ya ni siquiera sabía quién era. Sin embargo, la niña feliz que alguna vez fue empezó a regresar 6 meses después, y su madre dijo que Axel había fallado completamente en destruir su espíritu. Se realizó una vigilia para Bibi, Elsie y Alice afuera del Atkinson en East Bank Square la noche del 30 de julio de 2024 con miles de personas presentes. Se dejaron flores y notas escritas a mano ahí, así como cerca de la escena del ataque. Taylor Swift también respondió después del ataque diciendo: «El horror del ataque de ayer en Southport me invade continuamente y estoy completamente en shock. Eran solo niños pequeños en una clase de baile. Estoy completamente perdida sobre cómo expresar mis condolencias a estas familias.
Taylor más tarde se reunió con las familias de las víctimas, dándoles la bienvenida al backstage de sus conciertos de la gira Errors en el estadio de Wembley en Londres. Al día siguiente del incidente, los fans de la estrella del pop también lanzaron una página de Swifties for Southport en Just Giving y recaudaron más de 300,000 libras para la organización benéfica infantil Alder Hey. También se crearon páginas de recaudación de fondos para apoyar a las familias de las víctimas, las cuales recaudaron un total combinado de más de 200,000. Se llevó a cabo una celebración de la vida para Alice de Silva Aguilar, de 9 años, el 6 de agosto de 2024. En un homenaje a su hija, los padres de Alice dijeron durante el servicio: «Sigue sonriendo y bailando como te gusta hacerlo, nuestra princesa. Como te dijimos antes, siempre serás nuestra princesa y nadie cambiará eso». El funeral de Alice se llevó a cabo aproximadamente una semana después, el 11 de agosto, en la Iglesia Católica de San Patricio en Southport. Afuera de la iglesia llena, muchos dolientes escucharon mientras el servicio se transmitía por altavoces. Durante la ceremonia, su padre, Sergio, y su madre, Alexandra, dijeron: «Alice fue nuestra hija soñada, perfecta. Todo fue idílico desde el momento en que llegaste». Su homenaje continuó: «Una buena niña con valores sólidos y carácter amable, amante de los animales y una ambientalista en formación. Conmoviste nuestro mundo con tu confianza y empatía. Juguetona, enérgica, amigable y siempre tan respetuosa. Ella era una pacificadora en el patio de juegos. Aplicaste la regla de la casa de no gritar, una gran tarea para una niña pequeña, especialmente en un hogar portugués. Te fuiste de nuestro lado demasiado pronto, y a menudo nos preguntamos por qué. ¿Por qué aquí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a ti? Nos preguntamos si alguna vez pensaste en nosotros, si nos llamaste. Nos preguntamos si sentiste algún dolor. Esperamos que no, mi amor. Por ahora, nuestro querido ángel sigue bailando. Mamá y papá siempre, siempre te amarán». Una de las maestras de Alice también le puso Alice a su bebé recientemente. El funeral de B.B. King, de 6 años, se llevó a cabo en privado en Southport el 17 de agosto y su familia animó a otros a encender una vela en su memoria. Un comunicado de sus padres decía: «Nuestra querida Bibi, de solo 6 años, estaba llena de alegría, luz y amor, y siempre permanecerá en nuestros corazones como la dulce, amable y vivaz niña que adoramos». Agregaron: «Nuestros corazones están rotos, pero encontramos algo de consuelo al saber que Bibi fue profundamente amada por todos los que la conocieron. Ella siempre será nuestra estrella brillante y la llevaremos con nosotros en todo lo que hagamos». La hermana de Bibi, de 9 años, también estuvo en el estudio ese día y fue testigo del ataque, pero, afortunadamente, logró escapar. El funeral de Elsie Dot Stancombe, de 7 años, se llevó a cabo el 23 de agosto en la iglesia de San Juan en Birkdale. Su familia pidió a los asistentes que usaran colores brillantes. Para el día especial de Elsie, dijeron que celebrarían la vida de su increíble niña con positividad, esperanza y amor. Su ataúd, adornado con un peluche azul, fue llevado por una alfombra rosa, mientras las integrantes de su escuadrón de porristas, Vortex Cheer, formaban una guardia de honor. Love Story de Taylor Swift, una de sus canciones favoritas, fue interpretada al final del servicio, al que también asistió el perro de la familia, Bobby. Bueno, gracias por escuchar hoy la historia de Bibi, Elsie y Alice. Este asesino no es nada menos que un monstruo absoluto y alguien que debió haber sido detenido mucho antes de ese día en julio. Axel había dejado bastante claro lo mal que estaba de la cabeza, pero nada de lo que había hecho se tomó lo suficientemente en serio, hasta que ya era demasiado tarde. Y no solo estas 3 inocentes niñas perdieron la vida innecesariamente, sino que otros niños y adultos quedaron marcados de por vida, tanto mental como físicamente, por sus acciones ese día. ¿Qué opinas de este caso? Testimonio del oficial que encontró el cuerpo de la estudiante de enfermería Laken Riley. Yo lo encontré. Señora. Ni siquiera me di cuenta de inmediato que no estaba respirando. Laken Hope Riley nació el 10 de enero de 2002 en Marietta, Georgia, hija de su madre Allison Phillips y su padre Jason Riley. Tenía 2 hermanas y un hermano y se decía que era una hija, hermana, amiga increíble y, en general, una persona muy cariñosa y extraordinaria. En 2020, Laken se graduó de la preparatoria River Ridge, donde corría campo traviesa y era miembro del equipo de atletismo. Después de graduarse, asistió a la Universidad de Georgia, donde se convirtió en miembro de la hermandad Alpha Chi Omega.
Más tarde, Laken, quien siempre fue muy apasionada por ayudar a los demás, se inscribió en un programa de enfermería en el campus del Augusta Medical College en Athens, Georgia. La joven de 22 años también trabajaba como niñera de 2 niños pequeños mientras asistía a la escuela. La mañana del 22 de febrero de 2024, Laken decidió salir a correr. Poco antes de las 9 a.m., le envió un mensaje de texto a su madre Allison diciendo: «Buenos días, estoy a punto de salir a correr si tienes tiempo para hablar». Unos minutos después, a las 9:03 a.m., habló brevemente por teléfono con su madre. Después de colgar, Laken se puso los audífonos y comenzó a escuchar música. Luego, 2 minutos después, fue captada trotando por una cámara trampa que estaba situada cerca de los campos deportivos universitarios de la Universidad de Georgia, con su iPhone en la mano. Salió del campo de visión de la cámara solo 1 minuto después, a las 9:06 a.m. Y esta sería la última vez que Laken fue vista con vida. Porque solo 5 minutos después de que la cámara captara por última vez a Laken, se realizó una llamada al 911 desde el teléfono de la joven de 22 años. Sin embargo, la operadora no pudo hablar con nadie antes de que la llamada se colgara y llamaron de vuelta 2 veces, pero nadie contestó. Luego, la madre de Laken le devolvería la llamada a su hija poco antes de las 9:30 a.m. Y cuando lo hizo, Laken no contestó. Allison entonces continuó llamándola unas cuantas veces más antes de enviarle un mensaje de texto a las 9:58 a.m., diciendo: «Me pones nerviosa al no contestar cuando sales a correr. ¿Estás bien?». En este punto, estaba muy preocupada por ella. La mamá y la hermana de Laken siguieron llamándola, pero ninguna de sus llamadas fue contestada. Más tarde esa mañana, las 2 compañeras de cuarto de Laken notaron que no había regresado después de salir a correr y no pudieron comunicarse con ella por su celular. Así que decidieron buscar la ubicación de Laken en la aplicación Buscar mi iPhone, y cuando lo hicieron, notaron que no se había movido por un buen rato. Por eso, decidieron salir a buscarla ellas mismas. Cuando lo hicieron, encontraron uno de los AirPods de Laken en el sendero donde había estado corriendo, pero no encontraron a Laken. En ese momento, las compañeras de cuarto decidieron que necesitaban llamar a los servicios de emergencia, pero tuvieron que regresar a su departamento para hacerlo porque en ese momento había una falla de ATT. Una vez que la policía llegó al lugar, comenzaron a buscar a Laken. Tan solo media hora después, su cuerpo fue descubierto por una oficial de policía de la Universidad de Georgia. La encontré, señora. Oh. IDMS inmediatamente no respira. Fue encontrada a 20 metros del sendero en el Parque Forestal Oconee, detrás del lago Herrick, y su cabeza había sido destrozada. Se determinó que la muerte de Laken fue causada por una combinación de traumatismo por objeto contundente y asfixia. Además, su ropa había sido manipulada considerablemente, ya que la pretina de sus mallas para correr había sido bajada un poco, y su chaqueta, camisetas y sostén deportivo habían sido subidos, pero no había señales de agresión sexual. Las investigadoras determinaron que, según el reloj inteligente de Laken, alrededor de las 9:10 a.m., algo había sucedido que la hizo detenerse en seco. Alrededor de esa misma hora, ella activó la función SOS de su teléfono y llamó al 911. Los datos del reloj de Laken mostraron que su encuentro con su atacante fue largo y feroz, pero a las 9:28 a.m., su lucha llegó a su fin, ya que su reloj mostró que su corazón había dejado de latir. Cuando la policía comenzó su investigación sobre el asesinato de Laken, anunciaron que creían que su muerte había sido un crimen de oportunidad y que pensaban que su asesino había actuado solo. Las detectives comenzarían a inspeccionar los videos de vigilancia que se tomaron en el área donde se encontró el cuerpo de Laken. Descubrirían que unas horas antes de que ella fuera brutalmente asesinada, un hombre que llevaba una gorra negra de Adidas había estado caminando hacia el área donde se encontró a Laken poco antes de las 8 a.m. También revisaron las grabaciones de seguridad que se habían tomado en un complejo de apartamentos a menos de 1 milla de la escena del crimen. Este video mostraba a un hombre que se parecía al hombre de la otra grabación tirando algo a la basura en el contenedor a las 9:44 a.m. Al revisar la basura, la policía encontró una chaqueta oscura con capucha que tenía sangre, así como mechones de cabello oscuro que más tarde determinarían que pertenecían a Laken. Mientras las autoridades revisaban este contenedor, notaron que había un hombre sentado en su porche y llevaba el mismo gorro oscuro de Adidas que habían visto en las grabaciones de vigilancia. Cuando las autoridades se acercaron al hombre, también notaron que había tierra en el gorro, similar a la tierra que se había encontrado en el cuerpo y la ropa de Laken. Descubrieron que el nombre de este hombre era Diego Ibera y comenzaron a interrogarlo.
Mientras la policía hablaba con Diego, él les dijo que el gorro negro, así como la chaqueta negra, pertenecían a su compañero de cuarto y hermano de 26 años, José Ibera. Durante la conversación, Diego le dijo a la policía que estaba cocinando algo dentro del departamento y que necesitaba ir a apagar la estufa para que no se le quemara la comida. Fue en ese momento cuando descubrieron que había otras 2 personas que estaban durmiendo dentro del departamento, incluyendo al hermano de Diego, José. Los oficiales entonces le pidieron que saliera para interrogarlo. Mientras hablaban con José, un oficial notó que sus nudillos estaban bastante rojos y que tenía rasguños en los brazos que parecían ser de uñas. Cuando el oficial le preguntó por qué tenía los nudillos tan rojos, José dijo que era porque hacía frío afuera, pero no pudo dar ninguna explicación sobre por qué tenía los rasguños. Además, tenía una herida punzante reciente en la muñeca izquierda que tampoco pudo explicar. José Ibarra fue arrestado posteriormente y acusado de un cargo de asesinato con malicia, 3 cargos de homicidio durante la comisión de un delito grave y un cargo cada uno de secuestro, agresión agravada, lesiones agravadas, obstrucción de una llamada de emergencia, manipulación de pruebas y voyeurismo. El último cargo estaba relacionado con otra llamada al 911 que se había realizado la misma mañana en que Laken sería encontrada muerta. Poco antes de las 8 a.m., una estudiante de posgrado que vivía en una vivienda fuera del campus contactó al 911 diciendo que mientras estaba en la ducha, alguien estuvo moviendo la manija de su puerta intentando entrar a su departamento. Cuando la estudiante miró por la mirilla, una persona con una gorra negra de Adidas se agachó, pero después vio a la misma persona asomándose por la ventana de su habitación. En el video de vigilancia, se puede ver a este hombre acercándose a la puerta de la estudiante un total de 6 veces en el transcurso de 1 hora, abriendo 2 veces la puerta exterior de malla. El hombre en el video de vigilancia llevaba la misma ropa que José había estado usando en las otras grabaciones. Así que la policía creyó que también era él, buscando a su víctima, a cualquier víctima. La policía también terminaría encontrando un par de guantes desechables negros cerca del complejo de apartamentos de José que tenían el ADN de Laken. Estos coincidían con otro par de guantes que se habían encontrado en el cajón de la cómoda de José. Luego, cuando José fue llevado a la estación de policía, también encontraron el ADN de Laken debajo de sus uñas. Ahora, José Antonio Ibera era un hombre venezolano que había entrado ilegalmente a los Estados Unidos en septiembre de 2022, cruzando la frontera sur de Estados Unidos con México en El Paso, Texas. Originalmente, las autoridades lo habían detenido, pero luego lo dejaron entrar al país. Después de eso, José se quedó en un refugio para migrantes en Nueva York hasta septiembre de 2023. En ese momento, le dieron un vuelo humanitario a Georgia después de que su hermano le dijera que podía conseguirle trabajo. Después de eso, José vivió con su hermano Diego en su complejo de apartamentos, que estaba a aproximadamente 1 milla de donde Laken había sido asesinada. Mientras aún vivía en Nueva York, en septiembre de 2023, José, de hecho, había sido arrestado por el cargo de actuar de manera que pudiera dañar a un menor de 17 años, así como por una infracción relacionada con la licencia de conducir. Aparentemente, él estaba conduciendo una motoneta repartiendo comida y llevaba a un niño de 5 años con él en la parte trasera de la motoneta, sin casco. Después de este incidente, la policía de Nueva York liberó a José antes de que se pudiera emitir una orden de retención. Aunque después, una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York diría que ni siquiera tenían su arresto registrado en sus archivos. Al mes siguiente, en octubre de 2023, José, junto con su hermano Diego, quien según las autoridades era parte de una banda venezolana, fueron arrestados por cargos de robo después de haber sustraído mercancía de un Walmart cercano. José no se presentó ante el tribunal por este caso de robo en tiendas. Entonces se emitió una orden de arresto. Así que, debido a que José era un inmigrante ilegal en este país, tras su arresto, el asesinato de Laken comenzó a ser noticia internacional y también desató un gran debate sobre la inmigración ilegal en Estados Unidos. El hermano de José, Diego, también fue arrestado por poseer una visa ilegal mientras era interrogado por el asesinato de Laken. Él terminaría declarándose culpable de poseer una tarjeta de residencia fraudulenta y enfrentará hasta 10 años de prisión. Ahora, José terminaría renunciando a su derecho a un juicio con jurado, lo que significa que su caso sería decidido únicamente por un juez.
Los fiscales dirían que José había salido a cazar mujeres esa mañana de febrero y que mató a Laken golpeándole la cabeza repetidamente con una piedra después de que ella luchara contra él, negándose a ser su víctima de violación. Como evidencia para respaldar su caso contra José, la fiscalía señaló que se podía escuchar la frase "yo tengo" en la llamada de emergencia que hizo Laken esa mañana. Además, la huella del pulgar de José se encontró en el iPhone de Laken, justo donde se cuelga el teléfono. Los datos del celular de José también coincidieron con los datos que se habían obtenido del smartwatch de Laken y mostraron que ambos habían estado muy cerca uno del otro entre las 9:10 am y las 9:12 am, en el bosque donde más tarde se encontró el cuerpo de Laken. El teléfono de José también había registrado actividad en el área donde la estudiante de posgrado había hecho una llamada al 911 más temprano ese día sobre el Mirón. Luego estaba el hecho de que José se había tomado algunas selfies esa misma mañana antes de que Laken fuera asesinada. En estas fotos, él lleva la misma gorra negra de Adidas y la misma chaqueta oscura que se vio en los videos de vigilancia. Pero el equipo de defensa de José afirmaba que las pruebas en contra de su cliente eran puramente circunstanciales. Argumentaron que las pruebas del Estado sobre la ubicación del teléfono de José eran cuestionables, ya que otras personas tenían acceso a su celular. Además, cuestionaron la credibilidad del video de vigilancia del hombre arrojando la chaqueta al contenedor de basura, diciendo que el ángulo y la calidad del video hacían demasiado difícil saber con certeza que se trataba de José. Afirmaron que el hermano de José, Diego, tenía el mismo sombrero y chaqueta, lo que llevó a la defensa a plantear su teoría de que en realidad Diego había sido quien mató a Laken, no José. Afirmaron que si realmente era José quien aparecía en las imágenes de vigilancia arrojando la chaqueta, solo lo había hecho porque su hermano Diego se lo había pedido. La defensa también llamaría a un testigo para intentar probar su caso en contra de Diego. Esta testigo era una mujer que había vivido al lado de los Ibarra. Ella dijo que la noche en que Laken fue asesinada, Diego le preguntó qué estaba pasando porque había mucha presencia policial. La testigo le dijo que alguien había sido asesinado cerca y le instó a Diego a ir con la policía si sabía algo. Ella dijo que él entonces habló en su aplicación de traducción y le mostró la pantalla. Decía, si tú les dices, yo les diré que tú lo hiciste, y entonces te mataré a ti también. Sin embargo, bajo el interrogatorio de la fiscalía, esta mujer admitiría que ni Diego ni José le habían dicho que ellos mataron a Laken. También admitió que había estado bebiendo ese día y que anteriormente había tenido una relación romántica con Diego y que estaba enojada con él en ese momento porque pensaba que él estaba involucrado con otra mujer. Al final, el 20 de noviembre de 2024, el juez declararía a José culpable de todos los cargos y lo sentenciaría a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una de las hermanas de Laken, Lauren Phillips, habló sobre su hermana y dijo, Laken era la mejor hermana, mi mejor amiga de toda la vida desde el primer segundo. Ella continuó diciendo, esto no es justo y nunca lo entenderé, pero sé que ahora estás en el cielo. No estoy segura de cómo voy a hacer esto, pero de ahora en adelante todo será por ti. No puedo esperar para darte el abrazo más grande algún día. El padre de Laken, Jason Riley, recordó a su hija como una persona fuerte que siempre sobresalía en sus estudios. En una entrevista, él diría, ojalá hubiera estado ahí para protegerla, ojalá hubiera sido yo. Ella solo tenía 22 años, tenía mucha vida para darle al mundo. Si todos pudieran vivir como Laken, el mundo sería un lugar mejor. El funeral de Laken Riley se llevó a cabo el 1 de marzo de 2024 en la iglesia Woodstock City. Luego fue enterrada en el cementerio Annon en Woodstock, Georgia. Además, se hizo un memorial para ella en el lago Herrick, donde su cuerpo fue encontrado. La familia de Laken ha dicho que planean establecer una fundación en su honor y comenzaron una recaudación de fondos en línea para recaudar dinero para la fundación, a la que llaman Fundación Lake and Hope Riley. Está diseñada para crear conciencia sobre el homicidio, así como la seguridad para las mujeres, y proporcionar una beca en nombre de Laken. Hasta ahora han recaudado más de $175,000 en donaciones. El aparente ataque aleatorio a Laken llevó a la comunidad a exigir que la universidad tomara más medidas de seguridad. La escuela ha respondido diciendo que se comprometerán a invertir más de $7 millones en nuevas iniciativas de seguridad, incluyendo más policías y casetas de llamadas de emergencia.
El 7 de marzo de 2024, la Cámara de Representantes aprobó la ley Lake y Riley, que exigirá la detención federal de inmigrantes ilegales que cometan robo o hurto, y permitiría que los estados demanden al gobierno federal por no hacer cumplir las leyes de inmigración. Bueno, gracias por escuchar la historia de Laken hoy. Laken hizo todas las cosas que la gente recomienda que una mujer haga cuando sale sola la mañana en que salió a correr. Laken les dijo a sus amigas y a su mamá a dónde iba. Tenía activada su ubicación. Se aseguró de correr en un sendero popular donde había otras personas alrededor. Laken incluso logró hacer una llamada de emergencia durante el ataque, pero nada de eso fue suficiente para evitar que perdiera la vida ese día. Estoy tan agradecida por el aliento, por la vida, por los latidos de su corazón. Es que das esas cosas por sentado hasta que casi te las quitan. Landon Hoffman nació el 24 de enero de 2014. Sus padres son Carrie y David Hoffman. Landon también tiene un hermano gemelo y una hermana. Él es un niño feliz, amigable y dulce que ama el hockey, el fútbol y la escuela. El 12 de abril de 2019, Landon, de 5 años, y su madre Carrie fueron al Mall of America en Bloomington, Minnesota. Ese día estaban ahí para encontrarse con uno de los amigos de Landon de preescolar y su mamá. Así que, poco antes de las 10 a.m., Carrie y Landon se reunieron con ellos en el tercer piso del centro comercial, cerca del restaurante Rainforest Café. Mientras las dos mamás estaban ahí platicando, los niños estaban mirando al cocodrilo robótico frente al Rainforest Café cuando, de repente, un hombre se acercó y empezó a susurrarles a los niños. Carrie pensó que esto era un poco extraño, pero supuso que el hombre trabajaba en el restaurante y le preguntó si iba a encender el cocodrilo. El hombre dijo que no y esbozó una sonrisa extraña. Así que Carrie, sin saber qué quería este hombre, le preguntó si quería que los niños no estuvieran parados sobre las rocas frente al restaurante. El hombre respondió, «Oh, no, están bien, están bien». Y antes de que Carrie tuviera la oportunidad de preguntarle algo más, de repente este hombre agarró a Landon, corrió y lo arrojó por encima de la barandilla del balcón del tercer piso en el centro comercial. Estaba a más de 12 metros sobre el piso de abajo. Carrie gritó, «¡No!», al ver a este hombre extraño levantar a su hijo por encima de la barandilla y lanzarlo, pero ya era demasiado tarde. Landon ya estaba en el aire y sobre el balcón. En cuestión de segundos, Carrie empezó a correr hacia las escaleras eléctricas y bajó corriendo hasta donde su hijo estaba tirado. Mientras lo hacía, gritaba, «No, Landon no va a morir». Mirando hacia atrás, dice que casi ni recuerda haberlo hecho porque estaba en pánico total. Ahora, los gritos de Carrie, así como el horrible evento que acababa de ocurrir, llamaron la atención de la mayoría de las personas que estaban en el centro comercial. Esto incluía a un par de enfermeras pediátricas que casualmente estaban de compras ese día. Estas enfermeras pudieron ayudar con la RCP mientras una multitud se reunía rápidamente alrededor del cuerpo de Landon. Ya habían llamado al 911, pero nadie sabía qué hacer mientras estaban ahí esperando a que llegaran los equipos de emergencia. Pero Carrie solo pidió que todos oraran por su hijo porque Landon todavía tenía pulso y estaba respirando. Y por suerte, los equipos de emergencia llegaron rápido porque Landon estaba sufriendo múltiples heridas que ponían en peligro su vida. Los paramédicos le administraron RCP en el lugar y luego lo llevaron de urgencia al hospital. Carrie dijo que se subió a la ambulancia con su hijo y justo antes de que se cerraran las puertas, por un segundo dijo que él abrió los ojos. Ahora, el hombre que arrojó a Landon por la barandilla del tercer piso se llamaba Emmanuel Deshaun Aranda. Y después de que arrojó al niño pequeño desde el tercer piso, Emmanuel intentó huir de la escena, pero un transeúnte corrió tras él e intentó detenerlo. Pero Emmanuel agarró a esta persona, la lanzó contra la pared y luego pudo seguir huyendo. Emmanuel sería capturado muy poco después por la policía y puesto bajo arresto. Lo habían atrapado mientras intentaba abordar un tren ligero. Emmanuel fue acusado de intento de asesinato en primer grado premeditado y se le impuso una fianza de $2 millones. En el momento del arresto de Emmanuel, le dijo a la policía que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que ese día había ido al centro comercial buscando a alguien para matar. Aparentemente, los avances de Emmanuel habían sido rechazados varias veces por varias mujeres que trabajaban en el centro comercial a lo largo de los años.
Y después de todos estos rechazos, Emmanuel se volvió extremadamente agresivo y decidió desquitarse. Emmanuel también le dijo a la policía que en realidad tenía la intención de matar a un adulto ese día en el centro comercial porque, según él, ellos se paran cerca de la barandilla. Pero cuando vio a Landon, cambió de opinión por alguna razón y decidió que ese sería su nuevo objetivo. La cosa es que a Emmanuel ya le habían prohibido la entrada al Mall of America en 2 ocasiones anteriores, pero su prohibición más reciente había expirado en las últimas semanas. La razón de estas prohibiciones era porque Emmanuel tenía un historial de comportamiento agresivo mientras estaba en el Mall of America, que se remontaba a hace algunos años. En julio de 2015 fue arrestado por arrojar cosas desde el balcón superior. Y cuando la policía llegó en el momento de este incidente, Emmanuel inicialmente se resistió al arresto. Sin embargo, más tarde fue declarado culpable de asalto en 5º grado y obstrucción a un agente del orden. Más tarde ese mismo año, Emmanuel fue acusado de lanzar vasos en un restaurante del centro comercial. Este incidente ocurrió cuando Emmanuel se acercó a una mujer que estaba esperando una mesa y de manera extraña le pidió que le comprara algo. Cuando ella se negó, por supuesto, porque no conocía a este hombre, Emmanuel supuestamente le arrojó un vaso de agua en la cara y luego le lanzó un vaso de té, que la golpeó en la pierna. En ese momento, le ordenaron salir del centro comercial y le dieron una notificación de prohibición de entrada. También se declaró culpable nuevamente de agresión en 5º grado después de este incidente. Y en otra ocasión, ese mismo año, en agosto de 2015, la policía fue llamada a una biblioteca local porque un hombre había estado rompiendo computadoras. Aparentemente, Emmanuel había estado leyendo algo en Facebook que no le gustó. Así que se desquitó con las computadoras. Ante esto, terminó declarándose culpable del cargo de daño a la propiedad en 1º grado y fue sentenciado a 28 días de prisión, a pagar una indemnización y a tomar un curso de control de la ira, lo cual claramente no sirvió de mucho. La madre de Emmanuel dijo que, aunque su hijo tiene un largo historial de enfermedades mentales, nunca pensó que haría algo así. Bueno, eso espero, porque si pensabas que iba a hacer algo así, espero que hubieras hecho algo al respecto. Su madre también dijo que a él solo le habían diagnosticado oficialmente TDAH cuando era más joven. Y unas noches antes del incidente en el Mall of America con Landon, Emmanuel en realidad llegó a la casa de su hermana, le dio un puñetazo en la cara y luego se fue. Su hermana diría después que Emmanuel parecía un zombie. Ella lo miró a los ojos y no vio ningún alma. También hubo otro incidente en 2014 que Emmanuel había provocado en el restaurante Golden Nugget en Chicago. Emmanuel había entrado al restaurante un domingo para desayunar cuando un cliente que estaba sentado cerca de él en la barra empezó a hablar en español con una mesera, pidiéndole que lo cambiara de lugar porque decía que Emmanuel olía muy mal. Tan mal, de hecho, que ni siquiera pudo terminar su propio desayuno. ¡Qué asco! Pero al parecer, Emmanuel sabía español y entendió lo que el hombre estaba diciendo. Se levantó, gritó, le dijo que sabía que lo estaba insultando y le rompió el plato en la cabeza. Después de romperle el plato en la cabeza, Emmanuel revisó su mochila, sacó un cuchillo e intentó apuñalar a este hombre. Por suerte, el otro hombre pudo esquivar el ataque con el cuchillo. Pero aparentemente, Emmanuel quería matar a alguien, porque luego empezó a correr por los restaurantes gritando, «Alguien va a morir», mientras los demás clientes corrían para ponerse a salvo. La policía fue llamada al lugar y Emmanuel fue arrestado y acusado de asalto, asalto agravado, robo y agresión. Finalmente, él se declaró culpable y solo fue sentenciado a apenas 18 meses de supervisión judicial, ni siquiera a la cárcel. Ahora, en cuanto a Landon, él había sido trasladado al hospital infantil en Minneapolis. Tenía múltiples lesiones muy graves, incluyendo huesos rotos en todo su cuerpo y una hemorragia cerebral. Tan pronto como llegó al hospital, Landon fue llevado de inmediato a una cirugía de emergencia por trauma cerebral. Muchos de los familiares de Landon se reunieron en la sala de espera mientras el pequeño seguía en la mesa de operaciones, esperando saber si iba a sobrevivir. Esperaron y finalmente un doctor salió y les dijo que Landon iba a estar bien. Los huesos pueden sanar, pensó Carrie, pero cuando escuchó que su cerebro estaba bien, soltó un gran suspiro de alivio. Después de que terminó la cirugía de Landon y lo llevaron a una sala de recuperación, Carrie se sentó a su lado y dijo que escucharlo respirar con las máquinas sonando era el mejor sonido que había escuchado en su vida, porque eso significaba que su pequeño estaba vivo.
Así que, aunque Landon había sobrevivido, todavía tenía lesiones extensas que tomarían bastante tiempo en sanar. La caída le destrozó las muñecas, las manos y los codos, le rompió el fémur y le destrozó los huesos de la cara. Durante el proceso de recuperación de Landon, tuvo que someterse a más de 15 procedimientos médicos diferentes, incluyendo el drenaje de líquidos de sus pulmones y estómago, así como una cirugía para colocar un stent dentro de una vena que atraviesa su hígado. Landon también tuvo cirugías por 2 brazos rotos, una pierna rota, fracturas en la cara y el cráneo, y la extracción de su vaso. Se creó una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia de Landon a pagar los tratamientos médicos previos y continuos que fueron resultado del incidente. Y la página tenía una meta de $500,000, pero terminaron recaudando más de 1 millón, lo cual es bueno porque, al parecer, las facturas médicas de Landon sumaron más de $1 millón al final. Luego, la familia dio una actualización el 24 de mayo de 2019 diciendo que Landon había estado sufriendo complicaciones debido a sus lesiones. Sin embargo, no eran potencialmente mortales, pero sí tenía un largo camino por delante. Después de 4 largos meses, Landon finalmente fue dado de alta del hospital. Todos sus huesos se habían curado, sin embargo, tenía una lesión en el lóbulo frontal, lo que lo había cambiado de ser un niño callado y tímido a uno más ruidoso e impulsivo. Pero Landon, quien amaba la escuela, salió del hospital apenas 5 días antes de que comenzara el kinder, así que pudo asistir a su primer día de clases. Ahora, Landon no recuerda nada sobre el día del incidente ni ninguna de las partes difíciles de su recuperación. Cuando le preguntan sobre su tiempo en el hospital, él solo les cuenta a todos sobre las carreras de sillas de ruedas que tuvo con su abuela y los juegos que jugó con su papá. Landon dice que simplemente se siente normal. Cuando tus amigos te preguntan qué te pasó, ¿qué les dices? Les digo que fui yo a quien lanzaron. Y ellos dicen, ¿en serio? Entonces les muestro todo lo que tengo. Y entonces me creen. Y a veces algunas personas no lo creen, pero no me importa si lo hacen o no. No me importa porque muchas personas sí se preocupan por mí y yo también me preocupo por ellas. ¿Y estás haciendo el baile de Landon? Sí. Aunque estar en el hospital fue difícil, Landon también tiene muchos recuerdos felices ahí. ¿Qué recuerdas del hospital? Tenían paletas. En cada paso del camino, Landon estaba decidida a mejorar. ¿Y crees que ahora tendrá una vida completamente normal? Creo que puede tener la vida que quiera tener, sí. En mayo de 2019, Emmanuel Deshawn Aranda aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de intento de asesinato premeditado. Se había añadido un componente de circunstancias agravantes al cargo que podría haber significado 1 año adicional en prisión, así que no mucho. Y el historial de salud mental de Emmanuel nunca se mencionó en la corte. Y cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a la familia de Landon y al resto de la corte, él se negó. Emmanuel finalmente fue sentenciado a 19 años de prisión. Sin embargo, con su buen comportamiento y el tiempo que ya ha cumplido, Emmanuel será elegible para libertad condicional 12 años después de la fecha de su sentencia. Aunque Landon y sus padres no asistieron a esta audiencia, sí hicieron una declaración. Dijeron, tu acto fue malvado y egoísta. Ese día elegiste escuchar a la peor parte de ti. Ahí es donde termina tu impacto en nosotros. No nos quitarás nada más. Luego, en diciembre de 2022, el Mall of America llegó a un acuerdo en una demanda con la familia Hoffman. La familia alegó que la seguridad del centro comercial debió haber impedido que Emmanuel merodeara por el centro comercial sin que la seguridad lo vigilara de cerca. La demanda alegaba que el centro comercial y su equipo de seguridad sabían sobre el comportamiento violento, errático y agresivo previo de Emmanuel. Así que la familia de Landon terminó recibiendo una cantidad no especificada. Y el Mall of America prometió endurecer sus políticas contra la entrada no autorizada. Landon, quien era una gran fanática del hockey, también pudo conocer a su jugador de hockey favorito, Alex Ovechkin de los Minnesota Wild, después de un partido en marzo de 2023. El jugador de hockey se enteró de todo el trauma y las cirugías por las que el pequeño había pasado en los últimos años y quiso hacer algo especial por él. Alex y otra compañera de equipo platicaron con Landon, le dieron autógrafos y posaron para fotos. Landon dijo que fue un sueño hecho realidad. Y al reflexionar sobre los años desde el incidente, la mamá de Landon, Carrie, dijo, todavía se siente irreal. Estoy tan feliz de estar aquí. No tenemos lesiones, solo nos queda celebrar. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Landon hoy.
Este pequeño niño tuvo mucha suerte de haber sobrevivido a este acto sin sentido de violencia por parte de este hombre completamente inestable. También da miedo pensar que Manuel podría salir de prisión en tan solo 7 años. Si es capaz de hacerle algo tan horrible a un niño de la nada, ¿de qué más será capaz? No está recibiendo ninguna ayuda para su salud mental mientras está en la cárcel, así que... Era práctica de cricket y estaba permitido por la orden de restricción. Era un lugar público. Yo creía que él estaba seguro. Solo fue un poco de práctica de cricket. Luke Jeffrey Batty nació el 20 de junio de 2002, hijo de Rose Batty y Greg Anderson, en Nueva Gales del Sur. Era un niño atlético y le encantaba jugar cricket y fútbol. También le encantaban los plátanos, Bob Esponja y el color amarillo. Cuando los padres de Luke se conocieron por primera vez, ambos trabajaban para una empresa de reclutamiento, y la madre de Luke, Rosie, rápidamente se enamoró de su padre, Greg. Ella pensaba que él era guapo, alto, bien vestido y elocuente. La pareja tuvo una relación intermitente durante un par de años, antes de reencontrarse 8 años después, cuando las cosas se volvieron más serias. Solo unas semanas después de retomar la relación, esta vez, Rosie quedó embarazada de Luke. Fue a partir de este momento que Greg comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más reservado y agresivo. También a veces hablaba de escuchar voces. Pero a pesar de las preocupaciones de Rosie, ella quería que las cosas funcionaran con el hombre que pronto sería el padre de su hijo. Ella misma nunca había planeado tener hijos. Después de perder a su propia madre a una edad temprana, Rosie temía perder a más personas a las que quería. Hubo una ocasión en la que la pareja tuvo una discusión, y mientras Rosie estaba en el trabajo, Greg decidió cortar unas pantuflas que ella le había comprado. Luego salió al jardín y le dio hachazos a una banca de jardín que la pareja había renovado juntos recientemente. Ahora, cuando Luke nació, su madre estaba hospedada en el monasterio ortodoxo ruso en Nueva Gales del Sur. Su padre, Greg, quien ni siquiera estuvo presente en su nacimiento, también había sido expulsado del monasterio después de que comenzó a hacerle llamadas telefónicas abusivas a Rosie. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Rosie regresara una vez más con Greg. Y cuando lo hizo, el padre le mostró a su nuevo hijo muchísimo amor, cuidándolo, alimentándolo y bañándolo. Sin embargo, su enojo hacia Rosie aún no podía ser contenido. Mientras la madre de Luke se recuperaba de su cesárea, Greg la agredió por primera vez. Ella terminó la relación después de esto, pero aún así mantuvo un contacto cercano, queriendo que Luke tuviera a su padre en su vida. Pero a la edad de 2 años, Luke ya había presenciado múltiples altercados físicos entre sus padres, incluyendo una ocasión en la que Greg tomó uno de los juguetes de Luke y lo estrelló contra la barandilla de la escalera y arrojó un pedazo en la dirección donde Rosie estaba parada, cerca de Luke. Greg entonces se acercó a Rosie, la jaló del cabello y le dijo que si alguna vez le impedía ver a su hijo, la mataría a ella y a sus animales. Al día siguiente, después de esta escalofriante amenaza, Rosie fue y solicitó una orden de restricción contra Greg. Pero como su ira nunca había sido dirigida hacia Luke, se le permitió seguir viendo a su hijo. Eventualmente, la orden de restricción contra Greg expiró, pero Rosie no se molestó en renovarla porque su comportamiento intimidante había cesado. La madre y el hijo pronto se mudarían al pueblo de Tayab cuando Luke tenía apenas 3 años y medio para estar más cerca de los amigos de Rosie. Cuando terminó una relación de largo plazo con otro hombre en 2012, cuando Luke todavía tenía solo 9 años, Greg volvió a aparecer en la vida de Rosie e intentó reavivar su relación, así como reunir a la familia de nuevo. Pero cuando Rosie lo rechazó, Greg perdió el control. El 16 de mayo de 2012, la policía fue llamada a la casa de Rosie después de que ella dijera que Greg la había amenazado con golpearla con un florero frente a su hijo Luke. Fue arrestado ese mismo día, pero debido a múltiples retrasos, no fue acusado formalmente hasta enero siguiente y el caso nunca llegó a los tribunales. Esto también resultó en que se emitiera una orden de intervención por violencia familiar contra Greg. El padre, que había tenido poco contacto con su hijo durante años, ahora había vuelto a entrar en la vida de Luke y Rosie y comenzó una batalla legal con Rosie por la custodia de su hijo. Mientras tanto, la salud mental de Greg parecía haber empeorado aún más. Había estado viviendo en su auto durante años y fumaba marihuana a diario. Rosie estaba segura de que Greg tenía una enfermedad mental en ese momento, aunque nunca le diagnosticaron una oficialmente.
Según ella, su comportamiento delirante y su paranoia habían saboteado todas las relaciones que tenía. La vida de Greg estaba fracasando y Rosie creía que su hijo Luke era lo único bueno en su vida. Así que ella siguió permitiéndole ver a su hijo, ya que siempre había sido un buen padre para Luke y nunca le había levantado la voz al niño. Luego, el 3 de enero de 2013, Greg irrumpió en el departamento de Rosie, la persiguió, la agredió y luego la amenazó con matarla. Fue arrestado y cuando le concedieron la libertad bajo fianza, fue bajo condiciones estrictas, incluyendo que tenía prohibido entrar al suburbio de Tayab, donde Luke había estado asistiendo a entrenamientos de fútbol. Cuando Greg fue arrestado por este incidente, mostró un comportamiento muy arrogante y les decía a los oficiales de policía, «Yo solo le respondo a Jesús. ¿Qué te hace pensar que tienes siquiera derecho a detenerme?» Pero, de nuevo, Greg nunca había sido físicamente ni verbalmente abusivo con Luke, así que Rosie siguió permitiendo que su hijo viera a su padre. Terminé la entrevista en relación con hacer amenazas de muerte, hacer amenazas de causar lesiones graves y usar un vehículo no registrado. Antes de continuar, debo informarle que no tiene que decir ni hacer nada, pero cualquier cosa que diga o haga puede ser utilizada como prueba. ¿Entiende eso? Sí, lo entiendo. Así que no deseo decir nada. El hombre está acabado. Deseo irme. Sí, está bien. También te leeré este derecho. Debo informarte también de sus derechos. Tienes derecho a comunicarte o intentar comunicarte con un amigo o familiar para informarle de tu paradero. ¿Tienes derecho a comunicarte o intentar comunicarte con un abogado? Si no eres ciudadano o residente permanente de Australia, tienes derecho a comunicarte o intentar comunicarte con la oficina consular del país del cual eres ciudadano. ¿Entiendes este derecho? ¿Qué derecho crees que tienes para detenerme? ¿Por qué? A eso voy. ¿Qué derecho tienes para retenerme aquí en primer lugar? ¿Entiendes los derechos que acaban de leerte? Entiendo lo que me leíste. Quiero saber por qué crees que tienes derecho a retenerme en primer lugar. Está bien. ¿Deseas ejercer alguno de estos derechos antes de que continúe la entrevista? Bueno. La entrevista ha terminado. Dije que no deseo comentar. Está bien. No tengo nada. No hay nada. Sí. Así que sigamos adelante. Para ser justos contigo, necesito terminar estas preguntas y después, lo que quieras decir, pueden hacerlo. Solo digo que no deseo decir nada, así que, ¿cómo puede haber preguntas y respuestas? Ahora estás insultando mi inteligencia. Estás negando mi derecho a representarme legalmente al decir que no deseo responderlas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No, no lo entiendo. No te estoy negando ningún derecho. Por eso no lo hago. Me lo estás negando porque te lo dije. No deseo responder nada. Sí. Así es. Ahora me vas a hacer una lista de preguntas. Sí. Me has negado el derecho. Bien. Entonces, en este momento, ¿deseas ejercer el derecho de llamar a un abogado, amigo o familiar? No. Deseo que te vayas. No tienes nada que yo quiera saber. Ya me has arrestado antes. Eso ya pasó por la corte. No tenías nada. Tienes a la misma persona mintiendo otra vez. Sí. Está bien, retrocedamos un poco. ¿Cuál es tu edad y fecha de nacimiento? Ya tenías esa información de antes. Está en mi licencia de conducir. Me estás haciendo preguntas y ahí está. Y dije que no haría preguntas y aún así sigues preguntándome. De nuevo, no has ejercido el derecho que pediste al principio que yo pudiera tener. Me estás negando mi derecho al hacerme mis preguntas. Mano arriba, oficial. Está bien. En el nombre de Jesucristo, lo eres. Si guardé el evento del 3 de noviembre de 1959, ¿estarías de acuerdo? La acusación es que aproximadamente a las 13:44 del 3 de enero de 2013... Voy a suspender la entrevista en este momento debido a la falta de participación del acusado. Luego, en abril de 2013, Luke llegó a casa para contarle a su mamá sobre una conversación muy perturbadora que tuvo con su papá. El niño angustiado dijo que Greg había estado sosteniendo un cuchillo mientras los dos estaban juntos en el auto y le dijo a su hijo, todo podría terminar con esto. El incidente, con razón, alarmó a la mamá de Luke y ella pudo obtener una orden de restricción. Sin embargo, esto no impediría que el papá de Luke asistiera a sus partidos de fútbol y otros eventos deportivos, ya que se acordó, incluso por Rosie, que había menos riesgo en público. El 12 de febrero de 2014, Greg se presentó en la práctica de cricket de Luke. Él me dijo en el coche que no tenía muchas ganas de ir al entrenamiento de cricket, pero era la última sesión de entrenamiento antes de su último partido. Y ya sabes, ser parte de un equipo significa que tienes que apoyar a tu equipo e ir aunque no tengas ganas. Fui a dejar a Luke.
Estaba preocupado por ver a su papá porque no creía que su papá estuviera muy feliz. Pero cuando Greg llegó, parecía estar de muy buen humor. Estaba relajado y Rosie estaba feliz de verlo participar en los entrenamientos de su hijo. Yo estaba dirigiendo el entrenamiento, era el único entrenador ahí. Así que recuerdo esa noche ver a Greg y pensar, oh, el viejo Batty está aquí. Él, ya sabes, él vino a entrenar. Claro, recuerdo que él estaba lanzando en las redes y yo no lo había visto lanzar una bola, ni tirar una bola, ni hacer nada antes. Así que pensé que eso era algo bueno en ese momento. Luke y su padre habían estado practicando detrás de una de las redes. Y hacia el final de la práctica, cuando ya era hora de irse a casa, Luke le rogó a su madre que le diera más tiempo con Greg. Los otros niños ya habían empezado a irse, y Luke no veía a su padre muy seguido, así que Rosie no vio ningún problema con esa petición. Rosie fue a hacer algo en su teléfono mientras Greg y Luke practicaban detrás de las redes, cuando de repente escuchó un ruido horrible. La madre inmediatamente empezó a correr hacia su hijo, y cuando llegó, vio a Greg arrodillado en el suelo junto a Luke, quien simplemente estaba tirado ahí. Al principio, pensó que Greg simplemente había lanzado la pelota demasiado fuerte y accidentalmente le había pegado a Luke en la cabeza con ella. Después de que Rosie vio a su hijo tirado ahí, intentó llamar a una ambulancia, pero por alguna razón su llamada no entraba. Así que, frenéticamente, empezó a correr y a pedirle a alguien que llamara a los servicios de emergencia. Ella todavía creía que todo esto había sido un terrible accidente y que la angustia de Greg se debía a que accidentalmente había lastimado a su hijo. Pero cuando uno de los entrenadores se acercó corriendo para ayudar, Greg le dijo, «Está bien, ahora está en el cielo». El padre había golpeado deliberadamente a Luke en la cabeza con un bate de cricket y luego procedió a apuñalarlo en el cuello con un cuchillo. Cuando los oficiales llegaron, Greg los amenazó con un cuchillo e intentaron someterlo con gas pimienta, pero eso no funcionó. Finalmente, terminaron disparándole y más tarde murió a causa de sus heridas. Greg había impedido intencionalmente que los paramédicos pudieran acceder a su hijo Luke. Y una vez que finalmente pudieron llegar hasta él, después de que Greg fue baleado, declararon muerto en el lugar al niño de 11 años. Niños pequeños que presenciaron el incidente luego le dijeron a la policía que vieron a Greg golpear intencionalmente a Luke con el bate de cricket y después sacar un cuchillo y apuñalarlo repetidamente. Se determinó que Luke murió a causa de las graves heridas en la cabeza. Una verdadera tragedia ocurrió aquí esta noche alrededor de las 6:40 p.m. La policía llegó y se enfrentó a un hombre de unos 50 años armado con un cuchillo. Intentaron usar fuerza menos letal, espuma. No tuvo éxito. Luego dispararon un arma de fuego, hiriendo a ese hombre una vez en el pecho. En este momento él está en el Hospital Alfred en estado crítico. Un examen adicional de la escena reveló el cuerpo de un niño de 12 años que está fallecido. Y en este momento todavía estamos investigando la causa exacta de esa muerte. El hombre al que la policía disparó era el padre del niño fallecido. Hay gente ahí. Yo creía que él estaba a salvo. Creo que fue un acceso justo. Creo que, dadas las circunstancias, soy una víctima como cualquier otra persona, que el sistema judicial y yo tomamos decisiones creyendo que eran lo mejor para Luke. No creo que nadie realmente entendiera o entienda de lo que alguien es capaz de hacer, y así también es una persona cuerda o un padre cariñoso. Confías en que la misma persona que lo mató lo amaba. Y si lo amaban más que nadie. Las únicas dos personas que aman así a su hijo, o sea, la madre y el padre. Y lo más trágico de esto es la vida del papá. Fue trágica, dadas sus comparecencias ante el tribunal y otras dificultades en su vida, con las que no pudimos ayudarlo y nadie más pudo hacerlo tampoco. Él iba por un camino de desesperación. Nadie amaba a Luke más que Greg, su padre. Nadie amaba a Luke más que yo. Ambos lo amábamos, los dos. Hice lo que creí que era lo mejor para Luke. Y estoy tranquila con eso. Fue una situación trágica que
Nadie podía decir que iba a suceder. Todavía estoy lidiando con la incredulidad. Una vez que Rosie aceptó el hecho de que Greg había matado intencionalmente a Luke, dijo que creía que Greg había premeditado la muerte de su hijo y eligió matarlo. No porque realmente no quisiera a su hijo, sino porque fue una táctica de venganza contra ella. Ella decía, ¿te imaginas cómo se siente eso? Que alguien, contra todo pronóstico, quiera hacerte sufrir por el resto de tu vida para ganar. Después de la muerte de Luke, se descubrió que Greg había amenazado recientemente a su compañero de cuarto con cortarle la cabeza. Esto ocurrió después de que Greg también fuera arrestado en la biblioteca cercana por ver imágenes de pornografía infantil. Además de eso, el padre incluso una vez amenazó al entrenador de fútbol de Luke, diciéndole, «Tengo un cuchillo con tu nombre». Greg también escuchaba voces con frecuencia, era obsesivo con la religión, rezaba en voz alta a menudo y a veces incluso tenía alucinaciones. El padre incluso había estado en contacto con la policía solo 3 semanas antes de la muerte de Luke. Pero los oficiales que hablaron con él no ejecutaron las órdenes de arresto porque no sabían de ellas en ese momento. Y la madre de Luke, Rosie, nunca fue informada de los cargos de CP contra Greg. Ella tampoco sabía de la amenaza de muerte que Greg hizo contra su compañero de cuarto. En el momento del asesinato de Luke, su padre, Greg, enfrentaba 11 cargos penales y estaba sujeto a 4 órdenes de arresto no ejecutadas. Rosie diría que había considerado llamar a la policía ella misma cuando vio a Greg en la práctica de cricket de Luke esa noche, sabiendo que tenía varias órdenes de arresto pendientes. Pero decidió no hacerlo por el bien de Luke, porque ya lo había hecho en 2 ocasiones anteriores y había sido muy traumático, estresante e impredecible para él. Greg había evitado el arresto con tanto éxito porque había estado sin hogar durante mucho tiempo. Y cuando se enteró de que tenía órdenes de arresto pendientes, Greg supo de una falla en el sistema legal que significaba que ya no tenía que presentarse ante la policía como parte de su libertad bajo fianza, lo que le permitió evitar el arresto. Tras la muerte de Luke, se llevó a cabo una investigación para determinar qué falló en los sistemas que estaban diseñados para protegerlo. Pero al final, la investigación concluyó que no se podía esperar razonablemente que ninguna persona o agencia previera que Greg sería el autor del asesinato de su hijo. Poco después de perder a su hijo, Rosie habló valientemente con los medios para hablar sobre la realidad de la violencia doméstica en la sociedad, y desde entonces ha sido una embajadora. Ella fundó la Fundación Luke Body durante el mismo mes en que perdió a su hijo y fue nombrada Australiana del Año en 2015. Rosie también dijo sobre Luke. Luke era casi tan alto como yo. Era sensible. Disfrutaba el fútbol australiano. Disfrutaba el cricket. Era vivaz. Era divertido. No era el mejor estudiante, pero era inteligente y disfrutaba la escuela. Ella además dijo que Luke amaba a su padre y sentía dolor porque sabía que su papá estaba pasando por dificultades. Ella continuó, él era un niño pequeño en un cuerpo que crecía, que sentía dolor, tristeza y miedo por su mamá, y siempre creyó que estaría a salvo con su papá. Cientos de personas asistieron a una vigilia con velas la noche del 13 de febrero de 2014 en el campo deportivo, donde Luke murió. El funeral de Luke Batty se llevó a cabo el 20 de febrero de 2014. Cientos de sus familiares, amigos y compañeros de escuela fueron al Colegio Comunitario Cristiano de Flinders para rendirle homenaje. Su ataúd amarillo estaba adornado con flores brillantes y un peluche de Bob Esponja. Bueno, gracias por escuchar la historia de Luke hoy. Me cuesta mucho creer que no se pudiera haber hecho más por parte de las instituciones para proteger a Luke de su padre. El hecho de que nunca hubiera mostrado enojo o agresión hacia Luke no significa que debiera haber estado cerca de él. Él tenía delirios, había amenazado la vida de varias personas, e incluso la policía sabía que estaba viendo imágenes inapropiadas de niños, pero no hicieron nada. Por supuesto, al final Greg fue el único culpable. Pero definitivamente creo que la policía y los servicios sociales pudieron haber hecho más para proteger a Luke. ¿Tú qué piensas?
911, ¿cuál es su emergencia? No puedo encontrar a mi hija. Está bien. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿Por qué habría un asesinato en el parque? La gente dijo que probablemente alguien se la llevó. Dulce María Alavés nació en Nueva Jersey el 25 de abril de 2014 de su madre, Noema Alavés Pérez, y su padre, Edgar Pérez. Era una niña dulce, cariñosa, atenta y llena de energía. A Dulce le encantaba ver la película Frozen y al mismo tiempo bailar y cantar a todo pulmón la canción Let It Go. También le gustaba disfrazarse de princesa y era una gran hermana mayor para su hermanito, Manny. En ese momento, cuando nació Dulce, su mamá, Noema, era muy joven, tenía solo 14 años. Así que su propia mamá, Norma, cuidó de la niña la mayor parte del tiempo y con el tiempo se convirtió en su tutora legal. Y a finales de 2019, el papá de Dulce, Edgar, fue deportado de regreso a México. Ahora, la niña acababa de empezar el kinder y en la tarde del 16 de septiembre de 2019, alrededor de las 3 p.m., su mamá la estaba esperando para que bajara del autobús escolar. Luego llevó a Dulce junto con su hermanito Manny y la hermana de Noema, Camila, de 8 años, al parque de la ciudad de Bridgeton que estaba cerca. De camino, alrededor de las 4 p.m., la familia se detuvo en una gasolinera local para comprar helado, y fue ahí donde las últimas imágenes de Dulce fueron captadas por la cámara de seguridad. De ahí, manejaron 3 minutos hasta el parque, que también tiene un área de juegos. Sin embargo, en ese momento se decía que el área de juegos estaba cerrada por reparaciones y solo los columpios seguían abiertos. Aunque Noema diría después en una entrevista que Dulce había estado jugando en las resbaladillas, cuando llegaron, la madre estacionó su auto en el estacionamiento que estaba cerca de las canchas de baloncesto. Y Dulce, junto con su hermanito de 3 años, Manny, saltaron del vehículo y corrieron hacia los columpios. Estaban a solo unos 30 metros de distancia. Normalmente, la madre de Dulce, que estaba embarazada de 5 meses en ese momento, llevaba a su perro al parque y caminaba alrededor del área de juegos con él, mientras vigilaba a los niños. Sin embargo, esta vez no lo hizo. En cambio, se quedó en el auto con su hermana de 8 años, quien estaba haciendo su tarea, y durante ese tiempo también rascaron un boleto de lotería. Así que ese día, Noema le había prometido a Dulce que irían al parque ya que hacía muy buen clima. Pero un poco antes, en realidad, había cambiado de opinión porque se sentía algo perezosa. Sin embargo, esto no era algo que Dulce quisiera escuchar y empezó a darle lata a su mamá. Así que al final, Noema aceptó ir al parque, pero se quedó sentada en el coche porque se sentía muy cansada. Según la mamá, podía ver el área de juegos desde donde estaba sentada en el vehículo, pero los columpios a donde su hijo y su hija habían corrido estaban obstruidos por una colina. Se informó que alrededor de las 4:20 p.m., Manny regresó corriendo al vehículo y su hermana no estaba con él. Sin embargo, Noema diría que se dio cuenta de que no había visto ni escuchado a sus hijos en un rato, así que le pidió a su hermana que se bajara del auto y fuera a buscarlos. Cuando Camila regresó al vehículo, estaba en pánico y traía a Manny con ella, quien estaba llorando. Su helado estaba en el suelo, y cuando le preguntaron dónde estaba Dulce, él solo señaló una caseta de servicio cercana. Pero después de que Noema fue allí a buscar a su hija, no la encontró por ningún lado. Así que llamó a su hermano, que vivía cerca, y le pidió que fuera al parque y llevara a su perro para ayudar a buscar a su hija. Luego, Noema les preguntó a unas personas que estaban jugando en la cancha de baloncesto si habían visto a Dulce. Una persona le dijo que había visto a la niña corriendo hacia el edificio y que también había un hombre afroamericano parado cerca. Otro niño dijo que había visto a un hombre hispano que tenía 2 niños pequeños con él. El problema es que no había cámaras en el parque, así que no había una manera definitiva de saber a dónde había ido la niña de 5 años.
A las 5 p.m., aproximadamente 40 minutos después de que se dio cuenta de que Dulce faltaba, Noema llamó a la policía y les transmitió la información que las personas en la cancha de baloncesto le habían dado. No puedo encontrar a mi hija. Está bien, ¿cuándo fue la última vez que la vio? Estábamos en el parque, la gente dijo que probablemente alguien se la llevó. Ok. ¿Cuántos años tiene ella? 25 años. Bien, ¿y en qué parque estás? Aquí en el Parque Berkshire. Bien, ¿en qué parte del parque en Ebrickson estás? En el que tiene la cancha de baloncesto, donde está la preparatoria. Bien, entonces estás en las canchas de baloncesto detrás de la preparatoria. Sí. Okay. Está bien. ¿Y qué llevaba puesto la semana pasada? Ella estaba usando dame un segundo. ¿Todavía puedes poner la cabina en la música? No recuerdo qué ropa llevaba puesta, pero sí recuerdo los pantalones. Llevaba unos pantalones floreados y unos tacones blancos. Hola, señora. Manténgase alerta. Voy a intentar mostrarle esto a la policía, ¿de acuerdo? Y usted dijo que tenía 5 años, ¿correcto? Sí. Muy bien. Hola, señora. Hola, muy bien. ¿Vio hacia dónde se fue su hijo? No, estábamos en el auto. Ella bajó con mi hijo. Estaban corriendo hacia el parque y luego mi asistente y yo bajamos. Pero cuando llegamos aquí al parque, ella ya no estaba. Dijeron que mi hijo solo estaba llorando con su helado porque alguien tiró su helado al suelo y mi hija simplemente salió corriendo. ¿No viste a nadie más por ahí con quien ella pudiera haberse ido? No, no que yo sepa. Porque simplemente no lo sabemos. Hay otras personas aquí que dijeron que la vieron corriendo por unas casas en la parte de atrás. Y dijeron que vieron a 2 personas, vieron a 2 hombres, vieron a un chico negro y a un hombre mexicano con 2 campamentos. ¿Quién está diciendo que los vio? Pero hay personas aquí en la cancha de baloncesto que la vieron. Dijeron que la vieron irse. Están diciendo que hay personas ahí en la cancha de baloncesto que la vieron corriendo entre unas casas con 2 hombres negros. Ella es una chica de piel clara, hispana. ¿De qué color es la blusa que lleva puesta? No me acuerdo. Está bien. Porque siempre tiene ropa de baloncesto. ¿Estás en la cancha de baloncesto? Sí, estoy aquí mismo ahora. Eso es correcto. Ella dice que está en la cancha de baloncesto. ¿Y tienes a tu hijo contigo o tu hijo no? Tengo a mi hijo conmigo. Dicen que él estaba llorando cuando la encontró. Él solo estaba ahí parado llorando. Está bien, él estaba ahí parado llorando. Entonces dijiste que los hombres negros le quitaron su helado. No, ellos lo tiraron al suelo. ¿Tuvieron que hacerlo en el suelo? Le quitaron su helado y lo tiraron al suelo y luego se fueron con tu hija. Probablemente porque yo no lo vi. Cuando entramos y la buscamos, la estuvimos buscando por todos lados. Ella dijo que su hijo estaba en la cancha de baloncesto con su hija, que había 2 hombres negros que le quitaron el helado a su hijo, lo tiraron al suelo y se fueron con su hija. Está bien, bueno, tenemos a los oficiales. ¿Estás en la calle Mayor Aiken? Ya tengo a un oficial aquí. Está bien. Muy bien, vayan a hablar con la policía, señora, ¿de acuerdo? No pasó mucho tiempo hasta que había más de 30 oficiales con perros buscando a Dulce en el área, pero no la encontraron por ningún lado. Con la preparatoria Bridgeton a solo unos metros del parque y un partido de béisbol de adultos ocurriendo cerca, las autoridades estimaron que había alrededor de 400 autos en el área cuando Dulce desapareció. Muchos vecinos pronto salieron a ayudar a buscar a la niña. Pero esto posiblemente destruyó cualquier evidencia que un secuestrador pudiera haber dejado, como huellas de pisadas o marcas de llantas. Noema le dijo a las autoridades que su hija no se habría alejado sola. Ella no era el tipo de niña que haría eso. También le había enseñado a Dulce que si alguien intentaba llevársela o lastimarla, debía gritar muy fuerte para que alguien pudiera venir a ayudarla. Pero ese día nunca se escuchó un grito en el parque, solo silencio. Además, el helado de la niña y el envoltorio del helado no se encontraron por ningún lado, algo que pensarías que habría dejado caer si hubiera habido un forcejeo.
Los sabuesos que la policía trajo eventualmente detectarían el rastro de Dulce, pero terminó en la calle Burt, a unos 12 pies del cobertizo de almacenamiento. Ahora, por alguna razón, no fue sino hasta las 10 p.m. del día siguiente que finalmente se emitió una alerta Amber para Dulce. En esta alerta, la policía dijo que se creía que la niña de 5 años fue llevada por un hombre de piel clara, posiblemente hispano, de aproximadamente 5 pies 6 pulgadas de altura, que conducía una camioneta roja. Se pensaba que este hombre llevaba tenis naranjas, pantalones rojos y una camiseta negra. Se dijo que él había estado en el parque ese día con otros 2 niños menores de 5 años, y que Dulce podría haberse subido a un vehículo con él. No pasó mucho tiempo hasta que la madre de la niña, Noema, comenzó a enfrentar críticas serias por no vigilar mejor a sus hijos mientras estaban en el parque, y muchos empezaron a culparla por lo que había pasado. Además, se preguntaban por qué le había tomado tanto tiempo llamar a los servicios de emergencia. El FBI también estaba ahora involucrado en la búsqueda de la niña de 5 años. Equipos de buceo comenzaron a buscar en cuerpos de agua cercanos, mientras la policía utilizaba perros y helicópteros para tratar de localizar a Dulce. También se estaba ofreciendo una recompensa por cualquier información que condujera al paradero de la pequeña. Las autoridades lograron ponerse en contacto con el padre de Dulce, Edgar, y rápidamente lo descartaron como sospechoso. Luego comenzaron a circular rumores de que la madre de la niña había sido arrestada, pero la policía dejó en claro durante una conferencia de prensa que eso simplemente no era cierto. Noema habló públicamente e intentó disipar cualquier rumor de que ella tuviera algo que ver con la desaparición de Dulce. Hoy se cumplen 2 semanas desde que el monstruo se llevó a mi hija. Ese día mi vida cambió para peor. No he sido la misma desde que la gente dice que tengo algo que ver con eso. Esto y aquello y diciendo cosas malas sobre mí. Por favor, detengan los rumores. Por favor, dejen de señalar cuando no saben y nosotros no sabemos quién se la llevó. Quiero agradecer a las autoridades por buscar e investigar y a todos los medios por cubrir el caso de mi hija desde el primer día. También a todos los que han sacado tiempo para salir a buscarla. Todas las oraciones para mi familia y para mí, realmente las apreciamos mucho, de verdad. Oh, les ruego a todos, por favor, no se rindan con mi hija. Mi Dulce, sigamos esforzándonos para encontrarla. Por favor, sigan compartiendo sus fotos en las redes sociales y repartiendo volantes. No tengan miedo y llamen si tienen alguna pista. Si estuviste en el parque ese día, por favor revisa de nuevo tu teléfono por si tienes fotos. Cualquier pequeño detalle puede ayudar. ¿Puedes mostrarnos lo que trajiste contigo hoy? Traje su cuento favorito, Frozen. Le encanta jugar a Frozen, siempre solía cantarla. Siempre solía pedirme que le pusiera su canción de Frozen y siempre la escucha. Solo tiene que vestirse y se la pone pensando que ella es Frozen. ¿Para Elsa? Sí. ¿Cómo estás? Preocupada por mi hija. El hecho de que hoy se cumplen 2 semanas, ¿puedes compartir con nosotros si has reflexionado sobre lo que podrías haber hecho diferente ese lunes por la tarde? ¿Cómo? ¿Habrías hecho algo diferente ese día? Simplemente ya no salgo tanto porque ahora tengo miedo. Ahora me da miedo salir por lo que dice la gente y los boomers. Pero a lo que voy es que llévanos de regreso a ese Sunoco. Te detuviste a comprar helado. ¿Alguien te dijo algo en esa tienda? ¿Alguien te siguió de la tienda al parque? No. ¿Qué cree que le pasó a su hija? No estoy segura. ¿Alguna vez le han molestado? ¿Han molestado a sus hijos? No. Todos tienen mucha curiosidad sobre el papá de Dulce. ¿Puede contarnos lo que sabe sobre lo que ha pasado en las últimas 2 semanas desde que su hija desapareció en relación a él? ¿Ha venido a Estados Unidos? ¿Ha hablado con él? ¿Qué nos puede decir sobre él? No he hablado con él desde entonces, pero sí lo hice. Había hablado con él, pero luego dejamos de hablar. ¿Antes de que él desapareciera? Normalmente no hablamos mucho.
¿Crees que él está involucrado en esto? No lo creo porque él está en México. ¿Todavía está allá? Sí. No ha venido aquí. No, no puede porque no tiene el dinero. Vendría. No, Ana, ¿podrías compartir con nosotros lo que te dijo tu hijo cuando corrió de regreso al auto? No corrió tan lejos de regreso. Él solo estaba ahí parado, llorando. ¿Y qué dijo él? Él no habla. Él no habla. No. Así que estaba llorando. Él solo estaba llorando cuando me acerqué a él y le pregunté, ¿dónde está tu hermana? Él solo señaló detrás de los edificios. Eso es todo porque todavía no puede hablar. Casi un mes después de que Dulce desapareció, la policía publicó un retrato hablado de un posible sospechoso con quien querían hablar. Fue descrito como un hombre delgado, posiblemente hispano, de aproximadamente 30 a 35 años, con una estatura de entre 1.67 y 1.73 metros y tenía acné en el rostro. Se vio al hombre usando una gorra de béisbol, una camiseta negra, tenis naranjas y shorts rojos, y conducía una camioneta roja que tenía puertas corredizas. Esto ha hecho que muchos se pregunten cómo alguien pudo haber estado lo suficientemente cerca de este individuo para ver que tenía acné en la barbilla, pero no lo suficientemente cerca como para saber si realmente tenía a Dulce con él. Tampoco se ha dicho nunca quién fue la persona que dio esta descripción a la policía. La desaparición de la niña de 5 años pronto atrajo la atención nacional y su madre, Noema, fue invitada al programa de Dr. Phil en diciembre de 2019 para una entrevista. Cuando apareció, le preguntaron si tenía alguna idea de quién podría haberse llevado a Dulce. En ese momento, mencionó a un viejo amigo que había intentado salir con ella varias veces en el pasado, pero ella siempre lo había rechazado. El hombre la había visto recientemente junto con Dulce y le preguntó si era su hija, a lo que ella respondió que sí. Según ella, este hombre fue una de las últimas personas que vio a Dulce. Sin embargo, Noema después le diría a otra estación de noticias que no creía que esta persona tuviera algo que ver con la desaparición de su hija. Y la única razón por la que lo mencionó fue porque estaba tratando de responder a las preguntas del Dr. Phil. También declaró que la policía previamente le había hecho una prueba de polígrafo, pero nunca le dieron los resultados. Muchos creían que cuando Noema estuvo en el programa del Dr. Phil, su actitud era extraña. No parecía tan afectada y no derramó ni una sola lágrima. El Dr. Phil compartió un sentimiento similar, diciendo que ella era una de las madres más emocionalmente indiferentes con un hijo desaparecido que él había visto. Sin embargo, también afirmó que esto podría deberse a que su primer idioma es el español. Porque cuando hizo un llamado a su hija en ese idioma, su emoción era mucho más evidente. Una mujer llamada Jackie Rodríguez, quien anteriormente había sido portavoz de la familia, hablaría sobre Noema en el programa. Ella dijo que conocía a la madre desde hacía años y que solo la había visto llorar una vez. Era normal para ella no llorar. Pero Jackie también dijo que Noema parecía demasiado tranquila, como si supiera dónde estaba su hija y supiera que ella estaba bien. Jackie, quien ahora administra una página de Facebook para el caso de Dulce, ha afirmado que Noema tenía un novio cuando Dulce desapareció, el padre de sus 2 hijos menores. Y según ella, él fue arrestado la semana después de que la niña desapareció por cargos de abuso a un menor, aunque no estaba relacionado con Dulce. También se ha dicho que él tenía una camioneta roja. Otra cosa extraña es que la abuela de Dulce, Norma, quien dijo que la niña normalmente amaba la escuela, había estado llorando esa mañana porque no quería ir. Finalmente, su abuela la había sobornado con pizza, diciéndole que podrían comprar un poco al final del día, pero le había parecido bastante extraño porque Dulce siempre quería ir a la escuela. La búsqueda de Dulce continuó durante años sin resultados. Luego, en 2022, empezaron a aparecer algunas cartas crípticas en Ohio. Hubo una postal que fue enviada a un casino y pista de carreras cerca de Austin, Ohio. Y decía, busca a Dulce a la vez, de 5 años, secuestrada, Bridgetown, Nueva Jersey. Busca en el sitio web fotos de la historia. Dr. Phil, parada de camiones 76 calles sin salida, entrada al bosque. Por favor, busca. Se enviaron 2 cartas más a una biblioteca y a una heladería en la zona. Las 3 estaban escritas a mano y la postal tenía un código postal de México. Sin embargo, las autoridades han dicho que no creen que realmente haya venido de México, sino que la persona que la escribió solo puso eso ahí.
La zona especificada en la postal ya había sido registrada por los oficiales, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia que llevara al paradero de Dulce. Una de las cartas, la que fue enviada a la biblioteca, era bastante difícil de leer, pero tenía palabras clave como Alaska, frontera con México, 1776 Guerra Civil, pueblo de Nueva Inglaterra, hogar de niños y orfanato. Todas estas cartas parecían haber sido escritas por la misma persona, pero finalmente fueron descartadas como nada más que un engaño. Mucha gente piensa que el padre de Dulce, Edgar, pudo haber tenido algo que ver con su desaparición, especialmente porque él está en México y muchas de las pistas que la policía ha recibido provienen de México. También está el hecho de que la niña no gritó cuando fue llevada, lo que probablemente significa que fue llevada por alguien que conocía. Cuando se acercaba el 7º cumpleaños de Dulce, su padre Edgar publicó un video en línea, deseándole un feliz cumpleaños y proclamando que él no tenía nada que ver con su desaparición. Esto llevó a la policía a contactarlo nuevamente, pero no resultó en nada más. Hola a todos, mi nombre es Edgar Pérez. En sus propias palabras, el padre de Dulce María Alavés, con un mensaje en el 7º cumpleaños de su hija. Estoy realmente triste y dolido. Han pasado casi 2 años. Según la policía, su madre dijo que encontró al hermano de 3 años de Dulce llorando y que su hija no estaba por ningún lado. No lo sé, pero incluso mi niña está bien. Pérez, quien fue deportado a finales de 2018 y no pudo ver a su hija en los meses previos a su desaparición, les decía a quienes cuestionaban su relación con Dulce María que él la cuidó desde que era una bebé. Pero he cambiado por la noche y tendríamos que hacerlo por ella. Y negando las afirmaciones de que él la tiene o sabe dónde está. Para aquellos que piensan que me llevé a mi niña, déjenme decirles que están equivocados. Yo tengo la historia de mi bebé. Soy como la otra. No lo recordaré. ¿Crees que él tuvo algo que ver con su desaparición? Para ser honesta, no lo sé, porque no los he visto. No he hablado con él. ¿Hay alguien a quien sospeches? Para ser honesta, no. Noema sigue convencida de que su hija no ha desaparecido para siempre, y ella dijo, en mi corazón de madre, creo que la volveré a ver algún día. Según ella, ha estado viviendo una pesadilla, y no importa cuánto lo intente, parece que no puede despertar de ella. Noema declaró, cada noche cuando me voy a dormir, digo, Dios, por favor, no dejes que todo esto sea real. Pero luego despierto al día siguiente, y sí lo es. Y ha sido así para mí una y otra vez, todos los días desde el día en que Dulce desapareció. Se han realizado múltiples vigilias con velas por Dulce Alavés, quien hasta el día de hoy aún no ha sido encontrada. Desde su desaparición, su familia ha celebrado los cumpleaños y las navidades de Dulce en el Bridgeton City Park, reuniéndose alrededor del árbol de Dulce. Si tienes alguna información sobre el paradero de Dulce, por favor comunícate con el FBI o con el Departamento de Policía de Bridgeton al 856-451-0033. Bueno, gracias por escuchar la historia de Dulce hoy. Creo que alguien que ella conocía tuvo que haberla llevado del parque ese día. No hubo señales de lucha y nadie escuchó un grito. También siento que existe la posibilidad de que su mamá sepa más de lo que está diciendo. Como dijo la anterior portavoz de la familia, Jackie, ella parecía demasiado tranquila durante toda la situación. ¿Pero tú qué piensas? De cualquier manera, ojalá Dulce esté allá afuera en algún lugar, a salvo y todavía con vida. Si te gusta el True Crime y quieres que te lo cuente, no olvides darle al botón de suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 3 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la app de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las fallas de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.